Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El presidente Daniel Noboa oficializó el mecanismo de compensación que se entregará a los transportistas por la reducción del subsidio a los combustibles a través de un decreto ejecutivo firmado hoy. El Ministerio de Inclusión será el encargado de hacer el pago mensual. Fue mediante este decreto ejecutivo que el presidente Daniel Noboa oficializó este martes el mecanismo de compensación que se entregará a taxis, tricimotos y camionetas por la reducción del subsidio a los combustibles que pronto entrará en vigencia. Así, el mandatario ratifica que a los taxis se les reconocerá 156 galones mensuales, a camionetas 145 y a tricimotos 90. El valor de la compensación será depositado en las cuentas bancarias de cada propietario y estará a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Para que los transportistas accedan a este beneficio, deberán completar el registro habilitado y los cortes también serán mensuales. Hay alrededor de 27.000 que han hecho el trámite en el METOP, pero de esos trámites, un poco más de 18.000 transportistas en capacidad de recibir la compensación. Para alimentar la base de datos, el Servicio de Rentas Internas remitirá los números de RUC de los transportistas a la Unidad de Registro Social hasta el segundo día hábil de cada mes. La Agencia Nacional de Tránsito, en cambio, tendrá 5 días para entregar la información de matriculación vehicular a la misma unidad, que a su vez será remitida por los GATS el último día del mes anterior. El Ministerio de Energía remitirá al Ministerio de Transporte el valor diferencial del combustible hasta el día 11 del mes. Todas las bases de datos llegarán a manos del Ministerio de Transporte hasta los siguientes 7 días hábiles. Finalmente, esta cartera de Estado remitirá estos datos al MIES en 3 días hábiles para que proceda con los pagos en el mismo plazo. Únicamente por los 4 primeros meses de la entrada en vigencia de la medida, la compensación será retroactiva. El ejercicio de análisis y cruces de bases de datos y el pago, ese es un ciclo que va a ser permanente en el tiempo. Durante los 4 primeros meses van a poder registrarse teniendo el derecho de poder beneficiarse de la compensación contabilizada desde el primer día. La entrega de estos valores será evaluada cada 6 meses. El gobierno inició el proceso de contratación de emergencia de una barcaza y 4 motores de electricidad por alrededor de $500 millones. Según especialistas, el Ejecutivo está contra el tiempo para concretar la compra. La Corporación Eléctrica de Ecuador, CELEC, lanzó un total de 5 concursos para contratar 438 megavatios por alrededor de $500 millones. Esta licitación inició la semana pasada y espera concluir a finales de este mes. Es un proceso, digamos, abierto, internacional. La idea de esto es incorporar generación en 5 puntos, justamente con miras a abastecer la demanda del sector eléctrico. El primer proceso busca el alquiler, operación y mantenimiento de una barcaza por un total de $179 millones. Este barco de generación termoeléctrica estará ubicado en Guayaquil, en el sector de las esclusas. La fecha prevista para su operación es el 30 de septiembre. Con esta barcaza se espera obtener hasta 110 megavatios. CELEC también lanzó 4 procesos para la compra de generación eléctrica en tierra por un monto total de $319 millones. Esta generación estará ubicada en Santa Elena, Quevedo, Esmeraldas y Guayas. El inicio de la operación está prevista para septiembre de este año y febrero del 2025. En total se obtendrían 328 megavatios. Especialistas aseguran que el gobierno está en contrarreloj para concretar las compras mencionadas. Si los concursos se dan en condiciones normales y apurándolos más allá de dichas condiciones, estaríamos contra el reloj, pero pudiésemos llegar a fines de septiembre, que es cuando se prevé que viene el estiaje. La mayor causa que paran los procesos son los reclamos. Un caso de reclamo normalmente puede durar hasta un mes. El gobierno también busca incorporar 200 megavatios adicionales con la puesta en marcha de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que operaría a partir del primer cuatrimestre del 2025. El ministro de Energía, Roberto Luque, anuncia que el oleoducto de crudos pesados retomaría operaciones en 10 días más. Ecuador ha dejado de producir más de 38.000 barriles de crudo y eso enfrenta a Petroecuador a una de las crisis más severas.
El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, reconoce que diariamente Petroecuador ha dejado de producir 38.000 barriles de crudo, que la crisis que ha obligado a parar las operaciones tiene que ver con la erosión regresiva del río Coca, pero que trabajan en la construcción de las variantes para alejar los peligros del OCP. De momento, es una variante temporal. Se nos dio un tiempo de 15 días, hace aproximadamente 5 días, o sea que la expectativa que yo tengo son 10 días más para que OCP esté activo y podamos recuperar esos barriles. A ver, en general, acuérdense que la erosión regresiva no es algo nuevo, entonces habían varios tramos que se estaban arreglando ya, pero hay un tramo que es crítico ahora que se está haciendo la variante. Pero hay un trabajo pendiente que tiene que ver con cambios incluso en la estructura vial de la zona de peligro. Pero esto es un proyecto de mediano plazo. La erosión regresiva ha afectado todas las infraestructuras lineales que hay en esa zona. SOTE, OCP, vías, puentes. Entonces ya estamos trabajando en hacer algo en conjunto para que la variante definitiva abarque todas estas infraestructuras lineales. No obstante, a Petroecuador le afectan otros problemas que están a la vista, tanto como los embates de la naturaleza. Está a la vista, por ejemplo, que en lo que va del gobierno de Daniel Noboa, por la estatal han pasado 4 gerentes. ¿Cómo puedes dar continuidad a los proyectos? O sea, yo creo que la mayor falencia en este momento para la crisis que estamos viviendo es la alta rotación de autoridad. Toda la operación que se ha querido ejecutar tampoco ha sido planificada. Este constante cambio de autoridades, la actual inexistencia de un viceministro de hidrocarburos hacen pensar que la producción petrolera y actividades que se conectan a una de las principales fuentes de ingreso del país no serían una prioridad del régimen. Todo esto nos ha llevado a una suerte de limbo que realmente está afectando a Ecuador en términos de producción petrolera. En este contexto, varios analistas y ex autoridades de Petroecuador coinciden en que la estatal merece mejor suerte, que el sector necesita atención urgente, ser una de las prioridades. Durante varios días hemos solicitado una entrevista con las autoridades de Petroecuador, pero no hemos tenido respuesta. Este martes inició la audiencia de juicio en contra de 5 personas por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. A lo largo de la diligencia se escuchó parte del testimonio anticipado de un testigo protegido quien aseguró que la orden vino del gobierno de Rafael Correa. Con el cierre de las calles que rodean el complejo judicial norte y un notable resguardo policial, fue como se desarrolló este martes el primer día de audiencia de juicio por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio casi 11 meses atrás. Una de las primeras pruebas que se escuchó a lo largo de esta diligencia, que estima más de 200 testigos, fue la reproducción del testimonio anticipado del testigo protegido, quien manifestó que 4 días después del asesinato de Villavicencio, uno de los implicados, le dijo que la cabeza del candidato costó $200.000 y fue un pedido del gobierno de Rafael Correa. El motivo, según relató, era que si llegaba a la presidencia se temía que modificara ciertas leyes, aumentara condenas y eliminara la tabla del consumo de drogas. Nosotros siempre hemos tenido la preocupación de que la investigación fue bastante sesgada a la parte de la ejecución del delito, no a la autoría intelectual. Sin embargo, confiamos en la Fiscalía, vamos adelante coadyuvando. De esta forma, la fiscal Ana Hidalgo narró que para ejecutar estos hechos, el 9 de agosto de 2023, los 5 implicados cumplieron con roles específicos. Dijo que el autor fue el líder de los Lobos, Carlos Angulo Lara, alias Invisible, quien desde la cárcel de Cotopaxi, por medio de una llamada, dio la disposición de disparar. Como coautora nombró a Laura Castillo, responsable de la logística, pues fue quien proporcionó el dinero y los vehículos para el ilícito. Además de que en compañía de Eric Ramírez y Víctor Flores, ambos señalados como cómplices, realizó el reconocimiento del sitio. Finalmente, Alexandra Farinango fue quien desde el interior del mitin político alertó de la llegada y salida de Villavicencio. Aquí es medular que Fiscalía General del Estado investigue si es que no existieron omisiones estatales como garante de la vida de Villavicencio y quiénes son los responsables. Y ojalá cuando se actúen las pruebas también podamos encontrar a los responsables que no dieron la protección adecuada a Fernando. Inicialmente 13 personas fueron procesadas por el asesinato de Fernando Villavicencio. No obstante, en octubre de 2023, 7 de ellos fueron asesinados en prisión. 1 recibió el sobreseimiento. Los 5 procesados restantes podrían enfrentar una pena de 22 a 26 años. Seguimos. Los recientes deslizamientos en Baños de Agua Santa obligaron a la evacuación de varias familias que ahora están alojadas en albergues. Al mismo tiempo empezó la instalación del puente Bailey en la vía Baños Puyo.
Vámonos con Gustavo Jaramillo para que nos cuente los detalles de esta jornada, lo que pasa con los damnificados también. Hola, Gustavo. Así es, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Tal como ustedes bien lo anunciaron en estudios, nosotros nos encontramos acá en el Cantón Baños. Este es uno de los albergues justamente que se han instalado acá en este cantón, uno de los 3 albergues, donde acá en el San Vicente residen alrededor de 11 familias. Nosotros en el siguiente reportaje les contamos más sobre la situación que están viviendo estas personas tras perderlo todo y de cierta forma vivir de esta manera acá después de esta tragedia pasada el 16 de junio. Veamos. Porque perdimos a bastantes familiares. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, relata la difícil situación que vive tras abandonar su hogar debido a los deslizamientos de tierra ocurridos el 16 de junio. Acogieron aquí en el albergue, sino que la tristeza que nos está toda la familia igual. Sus padres, ambos de la tercera edad, se quedaron en el lugar de la tragedia porque no quieren abandonar su hogar. Y les extraño bastante. ¿Qué le han dicho? Que sí están bien. ¿Quiere ir para allá? Sí, pero igual se está en zona de riesgo. A esta historia se suma la de José, otro de los damnificados. José cuenta que vivió 34 años en la parroquia El Placer, junto a su esposa e hijos, dedicándose a la producción de naranjilla. Tras la tragedia, teme regresar a su casa. Pero de todas maneras, por este riesgo toca salir. Ese es el problema, que ya aquí estamos. En medio de este panorama, trabajadores municipales y voluntarios se han unido para clasificar y ordenar las donaciones que llegan para los damnificados. Estamos aquí con los brazos abiertos para recibirles y decirles un Dios le pague. Lo vamos clasificando y vamos entregando acorde a las necesidades de cada uno de los albergues. Actualmente las personas afectadas esperan que pronto se restablezca la vía que conecta Baños con Puyo, mientras que las 125 personas que aún permanecen en los albergues anhelan que esta situación pase y que finalmente el gobierno les ayude con una reubicación en donde puedan vivir de manera más segura. Y estaremos aquí presentes hasta cuando las familias estén aquí y así lo decidan. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzó este martes los trabajos para instalar un puente Bailey de 45 metros en el sector de la Merced, como una solución temporal para rehabilitar la vía lo antes posible. Y bien, esta es la situación de alrededor de 125 personas quienes están albergadas justamente acá en el Cantón de Baños tras esta tragedia. Nosotros nuevamente retornamos con ustedes en estudios, compañeros. Continúan ustedes con más. Buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Gracias por la información. Y los casos Metástasis y Purga revelaron que jueces y fiscales ponen precio a sus decisiones para favorecer a criminales. Según la encuestadora Click Report, el descontento ciudadano con el sistema de justicia es casi absoluto. En menos de un año, el sistema de justicia logró arrebatarle a la Asamblea Nacional el puesto del peor calificado, según la encuestadora Click Report. En medio de los casos Metástasis y Purga que confirmaron lo que se susurraba. Jueces y fiscales con tarifa. Bolsillos llenos a cambio de decidir, pero también de no hacerlo y simplemente demorarlo todo. Cayeron jueces, los del más alto tribunal de la provincia del Guayas y hasta el propio presidente del Consejo de la Judicatura. Las consecuencias más que evidentes. Hoy 9 de cada 10 ecuatorianos desaprueba la gestión de fiscales y jueces. Pero con los mencionados casos no termina esta historia. Antes creíamos y percibíamos que había una justicia corrupta. Hoy ya no existen dudas, existen todas las pruebas. Ejemplos muchos. El lunes por la noche, 4 extorsionadores fueron detenidos en Guayaquil. Se va a poner a órdenes de la autoridad competente y esperamos de que la respuesta judicial sea el aseguramiento y la detención y el internamiento de los menores de edad. Y es que literalmente es una cacería sin fin. Al menos una decena de operativos se han realizado en el distrito Nueva Prosperina, de los más peligrosos en Guayaquil, como blancos, secuestradores y extorsionadores, a los que la policía ha visto libres a los pocos días de sus detenciones, delinquiendo otra vez. No puede ser de que esto sea mal utilizado para estas personas que están generando el caos. A esto recientemente sumó su voz el jefe de la policía de Pasaje en la provincia del Oro, donde las cosas no son distintas. No se puede, de esa forma no va a parar y no va a disminuir la violencia criminal si no tenemos el apoyo del sistema de justicia.
Pero no todos salen libres. También están los que reciben arresto domiciliario mientras se los procesa, aunque se pase por alto que esa medida solo aplica para mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas. Solo en Guayaquil, Durán y San Borondón hay 900 policías custodiando a un centenar de procesados que permanecen en sus casas. Otros van a hospitales con el aval del SNAI, aduciendo enfermedades, y ahí han llegado a permanecer meses enteros. Ocurrió en el hospital de Monte Sinaí con 2 reos que terminaron fugándose. También están los procesos que se abren por delitos con menor condena. Asesinos y narcotraficantes procesados por tráfico de armas. Delito con una pena de 3 a 5 años de prisión, en la que se pueden acoger a procedimiento abreviado para cumplir solo 1/3 de la pena mínima. El caso es que por muchas de estas decisiones se cobra. Este noticiero así lo ha demostrado. Purga y metástasis siguen ocurriendo a todo nivel. Y las detenciones que realiza la policía en algunos casos son sinónimos de verdaderos festines para jueces y fiscales, en los que ya casi nadie cree. La fiscal general Diana Salazar formuló cargos contra el excontralor Pablo Celi y el funcionario de la Contraloría Luis Miño por el delito de tráfico de influencias en el caso Celu. De acuerdo a la teoría fiscal, ambos implicados habrían desvanecido una glosa de 119 millones de dólares a favor de la Telefónica Conecel, justificando su actuación a través de consultorías solicitadas por la misma compañía. Como medida cautelar se dictó arresto domiciliario en contra de Celi y prisión preventiva para Miño. Con este caso, el excontralor suma 3 procesos penales en su contra. La comisión que tramita los proyectos de ley de la consulta esperan que llegue a segundo debate hasta el 4 de julio. A diferencia del primero, no se descarta que haya cambios en la proporción en la que se incrementaron las penas en varios delitos. El 4 de julio es la fecha límite que se ha puesto la Comisión de la Consulta Popular para entregar al Pleno de la Asamblea el informe para segundo debate de los 5 proyectos de ley que unifican el contenido de las preguntas. A diferencia del primer informe, el incremento de penas esta vez será dosificado para evitar la inconstitucionalidad de la ley, dicen en la comisión. Entregaremos un informe al Pleno de la Asamblea y al país, además, recogiendo lo propuesto por nuestros invitados, así como también lo propuesto por la Corte Constitucional, quienes han establecido que debemos garantizar normas constitucionales y que debemos aplicar también técnicas de dosimetría penal. Hay delitos cuya pena privativa de libertad se triplicaban, dice Mendoza. El secuestro, el robo, las extorsiones, delitos de asesinato, en todos los delitos tenemos que aplicar el principio de proporcionalidad propuesto en el artículo 76 de la Constitución de la República. En la comisión multipartidista han comparecido autoridades, expertos, académicos y docentes. En su mayoría han solicitado la revisión de las penas, pero apegados a lo que las leyes regulan en el Ecuador. En cuanto a la reforma a la ley de extinción de dominio, el debate no ha sido complejo. Generado los aportes, los criterios desde estas instituciones del Estado respecto de los proyectos de la consulta popular. Ya que el cambio fundamental es eliminar la sentencia previa para que el Estado pueda tomar los bienes que provienen del crimen organizado, y solo se debe incluir en la ley vigente. Seguimos, amigos, en el tercer día de la jornada de entrega de pasaportes venezolanos represados. 2.500 ciudadanos de Venezuela residentes en Ecuador lograron retirar su documento. El viernes 28 de julio es el último día para hacerlo. Felicidad y emoción es el sentir de los ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador que han retirado sus pasaportes, tramitados antes del 16 de abril, día en el que los consulados de Venezuela en el país cerraron sus puertas. Es lo más importante, carísimo por cierto, pero bueno, lo importante es que lo entreguen, ¿no? Aproximadamente 2.500 pasaportes se han entregado en estos 2 días de jornada. El primer día acudieron cerca de 1.000 personas. Ayer acudieron cerca de 700 personas. La entrega de pasaportes se realiza desde el domingo 23 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, en respuesta a la campaña Identidad en Pausa, liderada por la ONG Yo Te Apoyo EC y la sociedad civil. Para trabajo, obtener visados, el pasaporte es un documento netamente necesario. El pasaporte nos ayuda a vencer la irregularidad migratoria, que es lo que yo llamo el peor estatus en el que cualquier migrante en el mundo
puede caer. Sin esta jornada de entrega de pasaportes, los ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador habrían tenido que buscar otros caminos para obtener su documento. Tendríamos que haber ido a Venezuela a sacarlo directamente en la sede del SAIME Central en Caracas. Tendríamos que haber pagado otra vez prácticamente el pasaporte. El pasaporte venezolano cuesta alrededor de $340 incluido impuestos, la captación de datos biométricos y aranceles consulares. Para retirar el pasaporte, los ciudadanos de Venezuela deben presentar el comprobante de pago y su identificación. Quienes no retiren hasta las 4 de la tarde del día viernes 28 de junio, les va a tocar ir a Venezuela. Según un estudio de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, alrededor de 440.000 ciudadanos venezolanos en Ecuador cuentan con su pasaporte o cédula venezolana caducada. Las inscripciones para la Universidad Central estarán abiertas hasta el 5 de julio y se realizan conforme al último dígito de cédula. Se espera que cerca de 80.000 jóvenes se inscriban, pero solo se ofertan 6.900 cupos. Las inscripciones para estudiar en la Universidad Central arrancaron el lunes 24 de junio y se extenderán hasta el 5 de julio. El proceso se lleva a cabo conforme al último dígito de la cédula. Si usted no se inscribió a través del Registro Nacional, no va a poder acceder, digamos, a un cupo directamente a las universidades. Cada día son 2 dígitos finales de la cédula para tener mayor orden y siempre nos queda un día por semana para que los rezagados o quienes hayan tenido dificultades de conexión puedan hacerlo. Las autoridades de la universidad explican que luego de este proceso viene el examen y posteriormente la elección de una carrera. Estiman que cerca de 80.000 jóvenes se inscribirán. Sin embargo, solo pueden ofertar 6.900 cupos, es decir, apenas el 8,6% podrá acceder a uno de ellos. Quisiéramos que ingresen todos, pero evidentemente tenemos que hacerlo en función de la cantidad de aulas y de docentes con los que cuenta la universidad. En ese centro de estudios, que es el más grande del país, hay una oferta académica de 71 carreras, pero el interés se concentra especialmente en la rama de medicina. Otra de las universidades públicas que se encuentra en proceso de admisión es la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Allí la inscripción arranca este miércoles 26 de junio hasta las 22 horas del 9 de julio para carreras de oferta general, mientras que para carreras focalizadas militares será del 11 de julio al 18 de julio. La CENESID además lleva adelante el proceso de admisión en institutos y conservatorios públicos. En total, 74.806 jóvenes mostraron su interés para acceder a una de las 54 instituciones de este tipo. Pese a ello, aún hace falta más oferta académica. En el primer periodo académico del 2024 se ofertaron 120.000 cupos, 8.000 cupos más que el mismo periodo académico del año anterior. El presupuesto y la creación de nuevas carreras siguen siendo el desafío. De llevarse a cabo el proyecto de cantonización de 9 parroquias de Quito, el mapa de la provincia de Pichincha cambiaría. Sin embargo, para que esto ocurra, se deben cumplir algunos lineamientos del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Este es el mapa actual de la provincia de Pichincha y así sería su transformación en caso de darse la cantonización de las parroquias de Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Tababela, Pifo, Checa, Yaruquí y El Quinche. Además de los cambios geográficos, la creación del cantón Valle del Ilaló traería efectos económicos. Del pastel de las parroquias, los presupuestos que tienen, según lo que dice los técnicos de la Junta, sería aproximadamente 60 millones de dólares. Y como parroquias rurales reciben recursos económicos. Si es que esto se hace en un municipio, ya dejan de ser parroquias rurales y pasan a ser parroquias urbanas, con lo cual dejarían de percibir esos recursos económicos. De acuerdo al COTAD, la población residente en el territorio del futuro cantón debe ser de al menos 50.000 habitantes. En este caso, según el Censo Poblacional de 2022, el número de habitantes entre las 9 parroquias es de aproximadamente 245.000. Si ahora se aprueba esta del Valle de Cumbayá, Tumbaco y Puembo, es muy probable que Calderón, que también está en esa misma línea, apruebe exactamente lo mismo. Y el otro que está atrás de esto es toda la zona de Conocoto.
Tumbaco, con alrededor de 80.000 habitantes, sería la cabecera cantonal y la sede municipal. Sin embargo, para que esto ocurra, el proyecto debe pasar por un proceso. Ya hemos ingresado la carpeta en la Presidencia de la República. Estamos detenidos en el informe del Consejo Provincial de Pichincha. La prefectura de Pichincha se abstuvo de dar declaraciones sobre el proyecto. No obstante, un paso clave para su realización es que sea presentado por iniciativa del presidente y que los residentes de estas 9 parroquias pasen por una consulta popular sobre el tema.